Buen día, somos José Rafael Ariza Llanos y Mayuri Luciel Galeano Márquez y hablaremos acerca del problema de la justicia en bioética. Como primera medida, ¿qué es la justicia? No hablamos de tribunales ni de leyes escritas, hablamos de ese lugar donde la justicia duele, el cuerpo, la vida y la muerte. La bioética nos enfrenta a un problema radical, ya que no repartimos solo bienes externos, porque ahora repartimos años de vida, acceso a tecnología y la posibilidad de existir con dignidad. El problema de la justicia en bioética no es periférico, es el eje que sostiene o fractura todo el sistema sanitario. Pues por lo tanto, hoy abordaremos este problema desde cuatro bloques, que son la justicia distributiva, el acceso a la innovación, la justicia procedimental y las desigualdades estructurales. La justicia distributiva es la que realmente nos quema las manos. ¿Cómo se asigna un riñón para trasplante cuando hay 100 personas en lista de espera? ¿Cómo se decide quién entra a una UCI con respiradores cuando hacen falta recursos? La bioética hereda de Aristóteles el principio de que a iguales trato igual, a desiguales trato desigual. Pero el problema surge cuando la desigualdad no es biológica, sino social, económica o geográfica. Un niño nacido en un barrio marginal tiene una esperanza de vida hasta 15 años menor que otro nacido a 10 kilómetros de distancia. Esta es la primera grieta. La injusticia se convierte en injusticia biológica. Por otro lado, el bioeticista Norman Daniels nos dice que la justicia sanitaria debe entenderse como justicia social, que el acceso a la salud es un determinante de las oportunidades vitales, pero que choca con otro principio, la autonomía del paciente y la libertad del médico para ejercer su juicio clínico. La justicia no puede ser un capricho ni tampoco un acto de caridad. Debe ser un derecho exigible. Sin embargo, al exigirla, nos encontramos con el racionamiento. Toda asignación de recursos escasos es un racionamiento. Entonces, la pregunta no es si se está racionando, sino cómo se hace de manera justa, por sorteo, por urgencia, por pronóstico de éxito. Cada criterio tiene su peso y su sombra. El sorteo es ciego, pero no valora la calidad de vida. La urgencia salva al que está peor, pero puede condenar al que tendría más años de vida. El pronóstico favorece a los jóvenes y sanos. Es eficiente, pero profundamente injusto con los ancianos o personas con discapacidad. Como primer punto, partimos del acceso a la innovación y final de la vida. Pues básicamente el acceso diferencial a la innovación, pues que hoy tenemos terapias génicas que curan enfermedades que antes eran sentencias de muerte, pero su costo supera el 1.000.000 de euros. O sea, realmente es justo que una región con mayor presupuesto pueda ofrecerlas y otra no. Pues básicamente la justicia exige de cierta manera una universalidad, pero la economía impone límites. Y aquí es donde aparece la industria farmacéutica, que fija precios basados en el retorno de inversión, no en la necesidad social. Entonces, la salud se convierte en un espacio de mercancía y, y la enfermedad en el cliente, básicamente. Pero un cliente con poder adquisitivo tiene más oportunidades. Eso no es justicia, es discriminación indirecta. Por lo tanto, no solo hablo de terapias de última generación, sino de medicamentos básicos, ya sea antibióticos, antidiabéticos, analgésicos. En muchos países del sur global, el acceso a la morfina para cuidados de tipo paliativos es casi inexistente. No porque no se produzca, sino por los altos precios y la distribución que se tiene de esta. Por lo tanto, la justicia falla estrepitosamente. Ahora bien, como segundo punto, el final de la vida. Es justo que una persona con recursos pueda viajar de un país donde la eutanasia es legal, mientras otra sin recursos debe soportar ese sufrimiento intolerable. Pues la justicia exige que el derecho a una muerte digna no sea un privilegio de clase.
O sea, ¿quién decide cuándo un tratamiento es fútil? Pues si un hospital público retira el soporte a un anciano, pero mantiene a otro más joven con similar pronóstico, ¿está siendo justo? Los protocolos intentan objetivar, pero los sesgos implícitos, el cansancio y la presión, digamos, familiar, distorsionan todo esto. El siguiente punto a tratar es la justicia procedimental. No basta con que el resultado sea equitativo. El proceso debe ser transparente, participativo y revisable. Las familias deben entender por qué se toma una decisión y los profesionales deben tener espacios de deliberación ética sin miedo a represalias. La justicia no es un destino, es un método. Si el método es opaco, el resultado, por más bueno que sea, será percibido como arbitrario y la percepción de injusticia genera desconfianza en el sistema sanitario, lo que deteriora la salud pública. Otro tema es la reproducción asistida y la edición genética. ¿Quién tiene derecho a ser padre o madre? ¿Es justo que una pareja con recursos pueda someterse a diagnósticos genéticos preimplantatorios para evitar enfermedades hereditarias, mientras que otras sin recursos deben asumir el riesgo de tener un hijo con discapacidad? La tecnología genética amplía la brecha entre los que pueden diseñar su descendencia y los que deben aceptar el azar biológico. Sin embargo, si se prohíben estas tecnologías por igual, ¿no sería ser injustos con quienes podrían beneficiarse? Esa es la paradoja de la justicia. A veces, tratar a todos por igual produce resultados desiguales. Por ello, la bioética propone la justicia como capacidad. En la línea de Amartya Sen, no se trata de dar lo mismo a todos, sino de dar a cada uno lo que necesita para desarrollar sus capacidades vitales. Pero, ¿quién define esas capacidades y quién financia su desarrollo? Algo similar ya había dicho con anterioridad Aristóteles. Él decía que la justicia no consiste en dar a todos por igual, sino en dar a cada uno lo que le corresponde. Ahora bien, volvemos al Estado, a la fiscalidad, a la priorización política. La justicia en bioética es, en el fondo, digamos, un problema de voluntad colectiva. No podemos delegar en los médicos ni en los comités de ética la responsabilidad que nos corresponde como sociedad. El problema de la justicia realmente no se resuelve con más tecnología ni con más leyes, sino con más deliberación democrática y con una profunda reforma de los determinantes sociales. Debido a que mientras haya niños que pasen hambre, no habrá justicia en los trasplantes. Mientras haya desigualdad educativa, no habrá justicia en el consentimiento informado. Mientras haya discriminación de género o racial en los ensayos clínicos, y la hay, no habrá justicia en la investigación biomédica. La bioética nos ha mostrado que la justicia es un horizonte, no una posesión. Como horizonte nos convoca a caminar hacia él, aunque nunca lo alcancemos del todo. Nuestra tarea como expertos y como ciudadanos es hacer que ese camino sea más recto, más inclusivo y más humano. Pero quiero realizar una pregunta final. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de una sociedad justa? Porque la justicia no es fácil, tampoco es gratis. Esto exige impuestos progresivos, exige regular la industria farmacéutica, exige formar a los profesionales en ética, exige tiempo para deliberar. La justicia es cara y clara, pero la injusticia es más cara aún. Cuesta vidas, cuesta sufrimiento y cuesta cohesión social. Concluyendo, la justicia en bioética no es un lujo filosófico, es una urgencia práctica. Cada día, en cada hospital, alguien decide quién vive y quién espera. Y esas decisiones, aunque técnicas, son morales. Lo más incómodo es que la mayoría no se toman por malicia, sino por inercia. El sistema premia la eficiencia, no la equidad. La urgencia impide ver la injusticia estructural, pero la bioética nos da una guía. La justicia no es un destino, es una dirección. Exige transparencia, participación y voluntad política para reformar los determinantes sociales. La tecnología avanzará, los dilemas crecerán, pero la pregunta
seguirá siendo la misma. ¿Cómo tratamos al más vulnerable? No se tienen todas las respuestas, pero sí una certeza. La injusticia no es natural, es humana, y como humana puede desmontarse. Además, la justicia en biótica es la justicia de la especie consigo misma. No es un problema técnico, es un problema ético. Muchas gracias.